Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Muy buenas noches, bienvenidos a esto que llamamos ¿Cómo me fue hoy? Esta posibilidad de estar junto a todos ustedes a través de la radio. Saludamos al señor operador, al señor Cerú López, a Walter Becerra, nuestro amigo entrañable, y a todos ustedes que nos acompañan de manera semanal. Tenemos como invitada esta noche a la licenciada en psicología, la señorita Sibyl McLean. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Sibyl? ¿Cómo andás? Bueno, ella además tiene un posgrado, sería, ¿no? Residencia interdisciplinaria en salud mental, especialista en psicología forense y bueno, seguramente que mucho más información, tengo entendido, en salud social y comunitaria. Es otro posgrado en que se está preparando. Bueno, Sibyl, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos por invitarme. Por compartir este espacio, porque nuestra idea en Cómo me fue hoy es trabajar esto de ver cómo nos fue el día hoy, ver el vaso más lleno que vacío, ¿no? Desde lo positivo, tratar de rescatar, más allá que pudimos haber tropezado varias veces, hasta alguna caída, pero hacer por ahí reciclar o transmutar, digamos, lo que nos sucedió para verlo de manera positiva y arrancar o esperar el nuevo día. Así que, Sibyl, muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Y bueno, habíamos escuchado sobre salud mental. ¿Qué entendemos por salud mental? Bueno, es un enfoque en relación al sufrimiento humano, a la atención, mejor dicho, la atención desde los servicios públicos y privados. Una cosa es que yo te explique el enfoque y la intención y otra cosa es la realidad. Esto siempre es así, ¿no? Pero bueno, el enfoque de la salud mental tiene que ver con aunar los esfuerzos del trabajo vinculado al sufrimiento afectivo, al sufrimiento psíquico humano, por no hablar de patología, sino de sufrimiento, porque no necesariamente uno está enfermo cuando sufre. El ser humano sufre, la angustia es un hecho natural, es un hecho presente en todo ser humano. El tema es en qué escalas o de qué manera se manifiesta. Bueno, la atención del sufrimiento humano en todas sus dimensiones, no solamente de lo individual, de la historia personal del sujeto, que es fundamental, sino también desde una mirada más colectiva, si se quiere, comunitaria, intentando hacer un abordaje también mucho más solidario, mucho más colectivo y complejo, digamos, poder hacer una lectura del sufrimiento humano teniendo una mirada compleja que contemple las múltiples, infinitas variables que atraviesan a la persona y que pueden estar, digamos, determinando, nunca de manera lineal, siempre de manera multifactorial, si se quiere, este sufrimiento. Digamos, por lo menos desde mi abordaje, yo tengo si bien tengo formación psicoanalítica y estoy convencida, además me convence el psicoanálisis año a año, también creo, y no es contradictorio, que los factores económicos, políticos, sociales, las condiciones de vida, la marginalidad, la falta de oportunidades, las diferencias de clase, los odios de clase, toda la dimensión política es central en el análisis del sufrimiento humano. Bueno, para mí, digamos, tiene que ser visto no se puede, digamos, creo que es una mirada sesgada pensar que el sufrimiento humano solamente tiene que ver con la historia individual. Siempre la historia individual está atravesada por múltiples elementos. Por lo colectivo, digamos, no solo comunitario, sino en contexto, digamos... Sí, la mirada comunitaria sería más vinculada al abordaje. El sufrimiento, las causas del sufrimiento, me parece que está bueno, digamos, poder pensar que cada sujeto también nace en un contexto político, con determinada historia. Si pensamos en la marginalidad, más que nada, que es con lo que yo siempre trabajé. Yo siempre trabajé con grupos marginales, ya sea por su condición mental, por su condición económica, por su condición social, geográfica, por la manera en que llegó al barrio donde llegó, por ejemplo, si es una toma, si es un asentamiento, si es, bueno, digamos, por todas estas cuestiones que hacen a la marginalidad de nuestro imaginario, ¿no? Sí. Convengamos que la realidad es una construcción imaginaria que permanentemente se reproduce. Bueno, entonces yo creo que todas esas variables son fundamentales. Y qué interesante comprender desde qué punto de vista o qué implica la salud mental. Estos cambios, estas idas y venidas que estamos viviendo. Por ahí, digamos, justamente la problemática de salud mental no es una problemática que se haga tan visible, porque siempre uno va a decir, bueno,
hay cuestiones que son anteriores, que por ejemplo que es el hambre, el abrigo, la vivienda, no estar chapoteando en el barro, inundados, por ejemplo, que por supuesto, frente a la urgencia, frente a dos fenómenos, uno va a priorizar la urgencia. Y por ahí, digamos, la salud mental o el sufrimiento psíquico siempre fue el patito feo de la salud pública, ¿no? De la salud en general. Pero bueno, como yo siempre trabajé en salud pública, opino más desde allí, pero bueno, no es que desconozca también el manejo que hay en el privado de algunas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, por ahí no es muy visible, está bastante invisibilizada la temática de salud mental y el sufrimiento psíquico, y generalmente muy asociada a la locura y a la internación. Y ahí me parece que es el punto clave en donde estos últimos 12 años realmente hubo un cambio real en la práctica, en el paradigma, en la forma de abordaje del sufrimiento. Desde, bueno, nosotros estamos, por ejemplo, muy acostumbrados ahora a hablar de las cuestiones de las violencias, sobre todo de género, y me parece que bueno, que estos últimos años se posibilitó y se llevó a la práctica una forma de abordaje que abarca todo, digamos, que implica la locura, que implica las problemáticas de violencia en sus múltiples variables también, por eso afectivas, psicológicas, pero legales, sociales, comunitarias, de red. Toda la problemática ya conocida, bueno, y muy actual de los trastornos de ansiedad y las fobias, y por ahí mucho sufrimiento que no necesariamente es diagnosticable, pero que no quita que hay un sufrimiento, que hay un padecimiento que por ahí tiene que ver, como te digo, con la falta de oportunidades, con un acceso diferencial a la educación, que implica una situación diferente. La realidad que vive mucha gente es distinta a la que vivimos mucho, que tuvimos muchas oportunidades, ¿no es cierto? Es decir, que cuando hablamos o mencionamos salud mental, tenemos en cuenta todos esos factores. Bueno, la idea justamente es poder hacer un abordaje teniendo en cuenta la multifactorialidad, vamos a decir, pluralidad fenoménica, hablando en términos más o menos técnicos, pero esto de que el sufrimiento tiene que ver con todo eso, no es solamente la historia particular del sujeto, que para mí no es menor, por mi formación psicoanalítica, pero igualmente hago el esfuerzo de contemplar todo. Para cerrar la idea de esto que vos preguntabas, que es importante, digamos, saberlo, este enfoque en relación a la salud mental, que es más vanguardista, si se quiere, y que está contemplado en la ley, que está vigente, nuestra ley 26.657 de salud mental de Argentina, que es una joya que logramos después de muchos años, de mucha gente muy formada debatiendo. Bueno, este debate se viene dando hace muchas décadas atrás. Recién ahora, a partir del 2005, se pudo implementar en Argentina. ¿Cuál es el cambio de paradigma? ¿Querés que te cuente? Tradicionalmente la salud mental se vinculó con la locura y con la internación. El tratamiento siempre fue la reclusión, asilar, y el sujeto despojado de la posibilidad de decidir sobre su condición, sobre su tratamiento. Siempre fue marginal, siempre fue sacado del paisaje urbano y depositado en otro lugar que también hace el paisaje urbano, pero que constituye aquello de lo que tiene que ver con lo indeseable, con lo que no queremos ver, con lo que no queremos que esté en el campo visual, digamos, turístico, si se quiere, o bueno, aquello que afea, viste, la belleza de la sociedad. Entonces, todo esto, generalmente cuando aparecía un sufrimiento que se sale de lo que nosotros consideramos normal, porque además también hay que ver, hay que preguntarse qué es lo normal. Es difícil de definir lo normal. Uno define lo normal y lo normal desde la propia subjetividad, desde el sentido común, y esto no debería ser así. Bueno, todo lo que se sale de esta regla es depositado en un lugar donde recibe un determinado tratamiento, bueno, sobre el cual necesitaríamos otra entrevista. El tratamiento también podríamos hacer otra entrevista para ver, digamos, qué fundamento científico tendría. Pero generalmente tiene que ver con, o ha involucrado históricamente muchos mecanismos de tortura. Perfecto. Pero con un aval científico, pseudocientífico, que hoy es cuestionable, digamos, hoy se puede cuestionar por suerte. Entonces, lo que siempre se vino debatiendo es poder darle un enfoque de trabajo en la comunidad, que esta persona que necesita un tratamiento y una internación no siempre la necesita, a veces no, a veces necesita un abordaje multiprofesional, interdisciplinario
en su comunidad, un trabajo en la red, el fortalecimiento de la red, para que la comunidad pueda asumir y alojar y contener a sus miembros, aunque sea con sus rasgos diferenciales, y que además las internaciones se realicen en hospitales generales, junto con la diabetes, junto con el operado, junto con el que tiene el problema cardíaco. Bueno, que el paciente de salud mental también tenga un lugar en ese lugar, junto como con integración. Bueno, con nosotros compartía este espacio la licenciada en psicología Sibyl McLean. Así que te agradecemos, Silvi, por compartir este tiempo con nosotras. No, muchas gracias a vos, Deborah. Espero que haya sido de utilidad. Bueno, hasta la próxima.